Muy bien, amados hermanos, hermanas, ¿están listos? Sí, bendito es Yahweh. Bueno, vamos a empezar con la parashá de este Shabbat, que es la parashá Beshalach. Beshalach. Vamos a Éxodo 13. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 13. Esta parashá, como todas, tiene muchísimos aspectos que podríamos estudiar. Hoy nos vamos a centrar nada más en el cántico de Moisés, pero yo les invito, y sé que muchos lo hacen, podemos ver a través de las estadísticas, cuántos de ustedes, y muchas felicidades a todos los que hacen su tarea, porque sí hay un grupo pequeño, no todos, pero muchos sí hacen su tarea. Yo los invito a que todos, cuando les compartamos un video, cuando nuestro amado Naví les invite a ver un video, lo vean, es muy importante, porque a través de ello podemos fortalecernos en conocimiento, en ideas y en administración del Ruach HaKodesh. Entonces, muchas felicidades. Les invito a todos los que ya lo hacen y a todos los que aún no lo han hecho a que sigan revisando la parashá, la Haftará y el comentario de la parashá por nuestro amado Naví, Dr. Javier Palacios Celorio. Para que les dé más ganas, en esta Haftará nuestro amado Naví nos explica acerca de la analogía, la similitud, la igualdad, vamos a decirlo así, de Egipto con el vientre materno. ¿Te has preguntado, sí, por qué un bebé está 9 meses en el vientre de su mamá y entonces después tiene que pasar un Shabbat incircunciso? No, está de fuego. Y también allí habla algo que también viene en esta parashá, que es el maná. ¿Quién es el maná? Yahshua HaMashiach. Todos esos puntos ya están tratados en la Haftará que nos dio nuestro amado Naví hace ya varios años. Así que dispongan ustedes su corazón para que puedan estudiarla, para que puedan disfrutarla. Ahorita terminando el Sidur, a lo mejor mientras te preparas para tomar tus alimentos o mientras descansas, ponla y te vas a gozar. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, parashá Beshalach. ¿Qué significa Beshalach? Cuando envió. Vamos a verlo. Éxodo 13, verso 17. Normalmente, si tú tienes una Biblia convencional, de las más fáciles de encontrar, puede decir que diga así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo. Lo correcto ahí es: fue cuando envió Faraón al pueblo. Eso es la traducción más cercana al hebreo original. Y entonces ahí aparece la palabra Beshalach. Beshalach. La parashá Beshalach, que significa cuando envió, abarca desde Éxodo 13, verso 17, Éxodo 13, 17, al capítulo 17, verso 16. ¿Amén? Sí, aleluya. Esta parashá abarca desde Éxodo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. Y la Haftará es Jueces 4, del verso 4 al capítulo 5, verso 31. Jueces 4, verso 4 al capítulo 5, 31. En esta parashá se encuentran, entre otros, los siguientes puntos. El cruce del Mar Rojo, ese evento tan sobrenatural, tan hermoso, tan precioso. El agua de Mará, el maná, el agua de la roca y la guerra con Amalek. ¿Amén? Muy bien. Quiero empezar, antes de darles las citas clave, con repasar algunas partes de la parashá. ¿Por qué? Porque es tan rica esta parashá, como lo es la bendita palabra del Eterno, que podemos extraer de muchos versos muchas enseñanzas que nos siembran en el corazón y que valen la pena reflexionar para estos días. Yo anoté aquí en mis notas: los buenos padres conocen a sus hijos, saben de sus habilidades y también sus deficiencias. Yahweh sabía que Israel no estaba preparado para enfrentar directamente la guerra. El amor de Yahweh es tan grande que se preocupa hasta por los mínimos detalles de nuestra existencia, para que nosotros no tengamos que soportar nada fuera de nuestras posibilidades. Es algo muy bonito dar gracias al Eterno. Yo lo he hecho con mi familia. Cuando hacemos tefilá: Padre amado, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, más de las que nosotros podemos darnos cuenta. Porque a lo mejor tú ibas en tu coche y alguien iba muy apurado, trastornado y podía atravesarse delante de ti y entorpecer tu camino, pero el Eterno lo evitó y tú ni siquiera te enteraste. Sí, es que el Eterno va más allá.
Aquí en Éxodo 13, Yahshua HaMashiach, quien es Yahweh, es el mismo Elohim, estaba procurando a Israel porque era como un bebé recién nacido. Miren, vamos a verlo. Éxodo 13, verso 17. Fue cuando envió Faraón al pueblo que Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esto ustedes lo pueden estudiar con más profundidad en la parashá que nos dio nuestro amado Nabí. En ella explica acerca de que un grupo de una tribu, les dejo de tarea, salió antes. Ellos quisieron huir del yugo del faraón antes de ser liberados por el Eterno a través de Moisés, y entonces llegaron a la tierra de los filisteos y los mataron. Y entonces pues sus cuerpos quedaron tendidos en la tierra. Por eso el Eterno no quiso que Israel llegara a ese punto y viera esa masacre que había ocurrido y de esa manera se desanimaran. No, el Eterno ve muchísimo más allá de lo que a veces nosotros podemos siquiera imaginarnos. Y entonces en el verso 18 dice, mas hizo Elohim que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Si ustedes recuerdan esta cita, la subrayamos el año pasado o el antepasado, porque es muy importante entender que los hijos de Israel no iban como tú te imaginas o como lo hemos visto en las películas, pues caminando a lo mejor con sus pertenencias nada más, sus ovejas, sus familias. No, iban armados, llevaban armas, llevaban espadas, tenían con qué defenderse. Bueno, ¿por qué digo que Yahweh no nos prueba más allá de nuestras capacidades? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 12. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. En esta época de la historia de la humanidad, la mayoría de las personas se han vuelto frágiles, delicadas, y ya no existe en muchos el valor de ser aguerrido, de ser duro, de ser templado. La templanza ciertamente se refiere a poder controlarse en cuanto a alguien se enoja, no gritar, no exasperarse, no hacer algo malo, pero también significa a que cuando algo nos quiere atacar o nos quiere golpear o nos toca pasar una situación que no es de nuestro agrado, el temple es algo que nos ayuda a ser duros, a ser resistentes. El metal templado, el cristal templado, son materiales que están cubiertos, por eso se templan, de una capa gruesa. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le pegas a un cristal normal, se rompe. Pero si tú le pegas a un vidrio templado, porque es templado, entonces es más resistente. Si tú y yo no hemos sido templados, tenemos que serlo. Hay que cambiar, hay que ser más resistente porque el Eterno, Yahweh, nunca nos va a probar más allá de lo que Él sabe que nosotros podemos soportar. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, amados Sahim, hay que pensar en ello. 1. 2. Vamos a analizar con un poquito de detalle, aunque ciertamente rápido, cuál era la situación del pueblo y cuál es nuestra situación hoy. En primer lugar, cuando el pueblo salió de Egipto, el pueblo salió por mano de Yahweh, exactamente. Salieron por mano de Yahweh, salieron con grandes milagros, salieron con hechos y obras poderosas, la muerte de los primogénitos, el granizo y cada una de las plagas. Entonces, no salieron así nada más porque sí o de casualidad. Fue un hecho provocado por el Eterno mismo. 2. Salieron guiados por el siervo de Yahweh, en este caso Moisés, en quien Yahweh mismo demostró su poder. Sí, porque hizo milagros a través de él. Ellos vieron cuando metió su mano en el manto y salió con lepra, y después cuando la volvió a meter, sí, y salió sana. Ellos vieron el tema de la vara. Ellos vieron cómo el Eterno le hablaba a Moisés y Moisés recibía las instrucciones para hacer sus milagros de Yahweh. Entonces, no fue casualidad por el punto 1 ni por el punto 2. Punto 3. Salieron con riqueza. ¿Quién les dio riqueza? Yahweh a través de los egipcios. Les dio oro, plata y cuanto ellos pidieron.
Y por verso 4.4, salieron armados, como lo vimos aquí en Éxodo 13, verso 18. Entonces, ¿por qué el pueblo se iba a desanimar al ver la guerra? ¿Por qué cuando fueran avanzando y llegaran a la tierra de los filisteos no llegarían animados, así fortalecidos y decir, no pasa nada, los vamos a derrotar porque Yahweh está con nosotros? No pasó eso por su falta de santidad. Voy a rescatar una frase que nuestro amado Naví da en la parashá y dice, el sabio apunta hacia el cielo y el necio ve solo su dedo. Entonces Moisés les podría haber dicho, vamos hacia allá y derrotaremos a los filisteos, y el pueblo no iba a entender nada, nada. El pueblo podía y debía hacer frente a lo que Yahweh pusiera adelante, porque Yahweh mismo iba con ellos. ¿Sí lo recuerdan? Sí, vamos a leer el verso 21. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es algo tremendo. Había una señal tangible, visible, de que Yahweh iba con ellos. Entonces, ¿por qué se habrían de desanimar? Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Ahora, ¿por qué se iban a desanimar? Lo vuelvo a repetir, por la falta de santidad. Vamos a Éxodo 14, vamos aquí adelantito y vamos a leer desde el verso 10. Ya vimos todo lo que estaba a su alrededor, cómo Yahweh estaba prácticamente en cada aspecto, hasta el más mínimo de la vida en el momento en que estaban saliendo el pueblo de Israel de Egipto. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo? Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, porque recuerden que los persiguió, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Fíjense cómo cada palabra cuando hablamos cuenta. Hay que tener cuidado. ¿Por qué nos has sacado? Es decir, Moisés, nosotros no queríamos salir, estábamos muy bien ahí. No era cierto, pero bueno, eso es lo que están dejando ver. Tú nos sacaste. Eso ya era una afrenta directamente contra el siervo del Eterno y contra Yahweh, porque el siervo no hace nada por sí mismo. Verso 12. ¿No es esto que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? En las Biblias judías, muchas veces los comentaristas tratan de disimular los pecados del pueblo o algunas cosas y disfrazan estos versos. Y ellos dicen, se los quiero compartir para que no caigan en el engaño. Dicen, es que los que estaban hablando en esta parte eran egipcios que habían salido con los hijos de Israel. Ok, eso pudo haber sido la primera parte. ¿Por qué nos sacaste? Ok. Pero y en la segunda, ¿por qué hablarían los egipcios diciendo que los dejaran servir a los egipcios? No concuerda. Estaba hablando el pueblo. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esto vale la pena reflexionar, porque tal vez hoy, que ya estás fuera de Egipto, en muchas cosas que te estén pasando o que me estén pasando, pudiéramos querer retroceder y eso es imposible. Así como el Eterno mismo, Yahweh, Yahshua HaMashiach, salió guardando todos los aspectos, hasta el más mínimo, de los hijos de Israel, les dio oro, ya todo lo que dijimos, ¿verdad? Para no extenderme más. Les dio todo. Así el Eterno te dio a ti todo. Todo. Sí, ¿por qué? Porque te llamó del mundo, me llamó del mundo para la restauración. Y entonces al restaurarnos, Yahweh no nos iba a restaurar a la mitad. Hay que dejar atrás todo. Si alguien entre la audiencia dice, bueno, yo ya estoy restaurado, uso kippah, talit, tzitzit, guardo Shabbat, etcétera, etcétera, pero no ha dejado su odio, su ira, su falta de perdón, su autocastigo, el chisme, la burla, etcétera, etcétera, quiere decir que esa persona no está restaurado, no está restaurada. Y no es porque la profecía no se haya cumplido en su totalidad, no, la profecía se cumplió, pero quien no quiso restaurarse es esa persona. Por lo tanto, esa persona está diciendo lo mismo con sus acciones que lo que dijeron los hijos de Israel aquí.
Bueno, ya me sacaste, Eterno, ya estoy fuera de Egipto, pero esto me gusta todavía, quiero seguir viendo televisión mundana, quiero seguir hablando como hablaba yo antes, quiero seguir pensando como pensaba yo antes, entonces quieren seguir sirviendo a los egipcios. Hay que analizar eso, hay que analizar eso, porque si hoy tú y yo decimos que ya hemos avanzado, que de veras ya salimos de Egipto, entonces hay que tener certeza de ello. Hoy muchos dicen que ya han avanzado, pero se rebelan y olvidan su primer amor y desean regresar a servir a los egipcios. Por eso alguien apostata, por eso las personas apostatan. No, mejor me regreso. Y se regresan al mundo. No solo se trata de regresar a servir a tus patrones o a tu trabajo anterior, sino que regresan al pecado. Pensemos y reflexionemos que la profecía de Ezequiel 37, los huesos secos que vuelven a vivir, ya se cumplió. Ya estás aquí, ya estoy aquí, por la inmensa compasión del Eterno. La pregunta es, ¿alguien deseará morir de nuevo? ¿Alguien deseará volver a ser un hueso seco? Si tú eres Kadosh, amado hermano, amada hermana, entonces recuerda lo que les contestó Moisés, Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy contigo, con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca jamás para siempre los veréis. Tremendo. Nunca más para siempre. O sea, jamás los vas a volver a ver. A todos aquellos que te afligen, que te oprimen, etcétera, etcétera, que quieren impedir que guardes el Shabbat, nunca más para siempre los veréis. Tremendo. Verso 14. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, sonríe. Sí, sonríe. Aleluya. A lo mejor no tienes una sonrisa muy grande, pero sí te puedes sonreír. Exactamente. Porque eres Kadosh, amado hermano. Yo sé que sí hay Kadoshim y hay Kadoshot. Aleluya. Bueno, vamos a avanzar al Éxodo 14 en el verso 31. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios. Esto se refiere a cuando ya el mar, después de que se abrió, ellos pasaron y entraron los egipcios y los ahogó. Entonces dice, y vio Israel que aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moisés su siervo. En ese momento, el Eterno permitió que el pueblo de Israel viera todas esas grandes obras, todos esos grandes hechos para que ellos creyeran. Pero hoy que Yahshua HaMashiach, nuestro precioso Adón, ha pagado por ti y por mí, nosotros no debemos, ni deberíamos hacerlo, ni pensemos en hacerlo, en pedir hechos, en pedir obras para que nosotros creamos. No, porque ahora es diferente. En aquel momento Israel era un pueblo recién nacido, eran como un bebé. Hoy tenemos este precioso libro, que es la palabra del Eterno, en el cual tenemos cantidad y miles de hechos milagrosos y poderosos de Yahweh, a través de los cuales nosotros debemos escuchar y creer. Vamos a verlo. Juan 20:29, para que así nadie te engañe. Si alguien te dice, mira, para que tú creas en Dios, tienes que ver esto, tienes que ver lo otro, tú no caigas en engaño, porque recuerden que habrá muchos falsos maestros y muchos falsos falsos profetas, como está en Mateo 24. Juan 20:29. Yo sé que vamos rápido, pero es que hay mucho que estudiar. Juan 20:29. Y Yahshua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Muy dichosos los que no vieron y creyeron. Hoy a ti y a mí nos toca esto. La fe por el oír. Vamos a Romanos 10:17. Por eso, si alguien entre la audiencia, tal vez de los amigos y de las amigas, dice es que yo quiero ver para creer, está en un error. Yahweh no va a hacer obras para satisfacer la incredulidad de los incrédulos. No, Yahweh hace sus obras entre los que le aman, primero, porque Él nos amó primero, pero entre los que le aman y le obedecen. Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. ¿Quieres aumentar tu fe? Aumenta tu estudio. Y usa lo que estudias para orar. Por ejemplo, en algún momento, Padre, así como tú abriste el mar rojo
y separaste las aguas y derrotaste a los egipcios. Así, bendito Yahshua HaMashiach, haz este milagro conmigo. Dispersa a mis enemigos, abre las aguas que me están estorbando para que yo llegue a mi objetivo. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, amén, amén. Esa es una oración que a través de lo que hemos oído aumenta nuestra fe. Y así pueden hacer ustedes miles, amados hermanos. Amén. Vamos a Apocalipsis 11, verso 18. Vamos hasta el final de la bendita palabra. Apocalipsis 11, 18. Si tú y yo lo hacemos, este será el resultado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Subrayen de esta parte de donde dice y de dar el galardón en adelante. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, si tú y yo somos santos, tememos a Abacadosh, tememos al Eterno, entonces recibiremos ese galardón y ese tiempo se está acercando. Amén, aleluya. Ahora, vamos a las citas claves. Ahora sí, citas clave. Regresemos a Éxodo, capítulo 15, verso 1. En esta Haftará nos vamos a centrar únicamente en el cántico de Moshe y en el cántico de Débora, ¿sí? Aunque otros muchos siervos y siervas del Eterno también cantaron Elohim. Pero vamos a ver nada más estos dos. Éxodo 15 y en el verso 1 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahweh. Amén. Y vamos a Jueces capítulo 5 en el verso 1. Jueces capítulo 5, verso 1. Dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, hasta ahí. Entonces, el hecho de cantar al Eterno es algo fundamental y muy importante en la bendita Torah. En otros temas, en otros parashot hemos hablado acerca del amor. El amor es un sentimiento muy especial, porque es imposible tenerlo y no demostrarlo. Vuelvo a repetir, el amor es un sentimiento muy especial, ya que es imposible sentirlo sin demostrarlo. ¿Amén? Nuestro amado Naví nos ha enseñado, el amor no se puede contener. Vamos al Salmo 45, Hoy son muchas citas, pero todas son de mucha belleza y de mucho aprendizaje. Salmo 45 en el verso 1. Sí, en el verso 1 y 2. Dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Elohim te ha bendecido para siempre. Si nosotros cantamos al Eterno, si nosotros abrimos nuestra boca para exaltarle, para adorarle, entonces el Eterno derrama gracia en nosotros para que esa exaltación no nada más sea nuestra, sino que sea inspirada por su bendito Ruach HaKodesh y por lo tanto suba como un grato perfume delante de él. ¿Quiénes más cantaron? Aquí no nos vamos a ir viendo cita por cita, aunque sería una delicia, pero nada más anótenlos. Cantó Moisés en Éxodo 15. Y ese mismo cántico de Moisés se repite en Apocalipsis 15, en los versos 3 y 4. Me voy rápido. Si no les da tiempo de anotar, después regresan el video. También cantó Débora, la profetisa de Bogá. Amén. En Jueces 5. También cantó Ana, la madre del profeta Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 1 y hasta el verso 11. ¿Quién cantó? El rey David. El rey David cantó y compuso muchos salmos de los que están en el libro de los Salmos. No todos, pero sí muchos. Y eso también lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 7. Los Coanim y los levitas cantaban. Eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 12. ¿Por qué es tan importante y tan agradable a Yahweh el canto? Puede ser que tú y yo no seamos los más afinados o que tengamos la voz más adecuada para cantar, pero si tú y yo le cantamos, somos agradables delante del Eterno. ¿Por qué es así? Porque el canto es una expresión tangible, es una expresión completa del amor y la gratitud. Amén.
Ahora, si entendemos esto, si entendemos que la exaltación, el canto, el cantar a Yahweh, el adorar a Yahweh es una manifestación de nuestro amor y de nuestra gratitud, ¿qué calificación pones tú? ¿Qué calificación pongo yo a nuestra exaltación? A ver, pensemos. Si tú aplaudes así y tienes la cara así, entonces ¿qué calificación te pones? Si yo lo hago, ¿qué calificación me pongo? Si exaltas con mucho ímpetu, pero por dentro no sientes nada, ¿qué calificación te pones? Porque lo he visto. Mucha gente en donde nos reuníamos o cuando nos reunimos grita ¡Aleluya! Pero por dentro está vacío y no se siente nada. ¿Qué calificación tendrá o qué calificación se pondrá esa persona a esa actuación? Porque no es real. El gritar fuerte o el cantar muy bonito, pero sin tener el sentimiento que debe representar, no sirve para nada. Es basura, es vacío. Ahora, ya nos pusimos calificación, ¿sí? Ahora, ¿qué calificación le dará el Eterno a nuestra exaltación? Tú dices, bueno, a lo mejor yo me saco un 8, no exalto perfectamente, pero también, me refiero, no canto muy bien, no lo hago, no tengo un talento musical, pero lo hago con todo mi corazón. Entonces, a lo mejor tú te das un 8 por falta de esos dones musicales, de esos talentos musicales. Pero como amas mucho al Eterno y eres un santo y eres una santa, el Eterno te puede dar un 10 y decir, no importa que estemos desafinados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es el amor y la santidad y la gratitud. Hay que tener en cuenta que en esto no nada más importa hacerlo por hacerlo, exaltar por exaltar, sino el cómo lo hacemos nosotros y cómo lo recibe el Eterno. Alguien podría cantar muy bonito, tener dones y talentos musicales muchos muy buenos, pensar en su corazón que lo hace y hasta llora, y que lo hace con todo su corazón, pero si está en pecado, el Eterno no acepta nada de eso. La persona podría decir, me pongo un 10 a mi exaltación, pero por causa del pecado del orgullo, por ejemplo, el Eterno le pone un 0, ni siquiera acepta eso. ¿Amén? Ahora, ¿por qué se canta? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantó Moshe y todos los siervos y siervas del Eterno que ya vimos? Cuando el Eterno nos ha librado de algo, porque nos ha librado de muchas cosas, aleluya, a veces decir toda Rabá se queda corto. Entonces, supongamos, tú ibas caminando y pasó un vehículo muy rápido y sentiste la corriente de aire, pero no te pasó nada, ni un cabello se te movió. Y entonces tú dices, toda Rabá, Abacadosh, que me guardaste. Pero como que quieres más, porque viste el peligro que venía cerca de ti y pasó y no te tocó. Entonces te falta, dices, no, yo ya le dije toda Rabá, pero toda Rabá, y siento que no es suficiente. Decir muchas gracias, toda Rabá, muchas gracias, no es suficiente. ¿Qué hago? Canta. Pero Roy, no me sé, no, en ese momento no sé cómo cantar. Hay una Jalel que nos ha enseñado la Jod Leti Palacios, que es profetiza. Toda Rabá, Abba, Kadosh, yo te agradezco. Aleluya. Entonces, cuando tienes esa necesidad y ese amor, esa gratitud, decir, Padre, gracias porque me libraste de toda Rabá, Yahshua, Adon, yo te agradezco. Aleluya. Sí, es necesario porque tu agradecimiento es tan grande, tu amor es tan grande que no te lo puedes contener. No se puede, no se puede. Pero si alguien, pues por sus complejos, sus traumas, su dureza de corazón, etcétera, piensa que nada más con decir toda Rabá está bien, pues es una pena. Es una pena, no es así. Es necesario demostrarlo. Y si tú y yo lo hacemos, el Eterno derrama de su gracia, de su bendito Ruach HaKodesh sobre nosotros y somos más hermosos, como lo leímos en el Salmo 45. Seremos hermosos ante sus ojos. Ahora, vamos a 1 Corintios, capítulo 14, verso 2. Muchas veces hablar del don de lenguas es un tema que a muchos les cuesta trabajo entender. ¿Por qué les cuesta trabajo entender el don de lenguas? Dicen, bueno, pero ¿para qué voy a hablar yo en una lengua que no entiendo?
Porque el hablar en lenguas es para agradar, para adorar, para bendecir, para agradecer al Eterno. Si una persona, si un aj, un ajod, un hermano, una hermana, tú o yo, empezamos a cantar porque estamos muy agradecidos, empezamos a bendecir el nombre y queremos de verdad derramar hasta la última gota de nuestro ser en ese agradecimiento, el Eterno nos lleva a un nivel más arriba. Y entonces ya no es en nuestro pensamiento ese agradecimiento, es en una comunión completa y directa a través de algo que sentimos, mas muchas veces no se puede comprender. A veces el don de lenguas también es para orar e interceder por las almas, pero el punto de partida de tener el don de lenguas es tener este amor, este agradecimiento y esta comunión con el Eterno. Si una persona no exaltara bien y lo hace de mala gana, está aplaudiendo, pero mientras está pensando en, no sé, en X o Z cosa, el nivel don de lenguas jamás va a llegar, porque no es necesario. ¿Para qué lo va a tener? ¿Para qué empezaría a hablar en lenguas si su mente está en el mandado que se le olvidó hacer antes de Shabbat? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim. ¿Para qué hablaríamos a Elohim? Para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, para agradecerle. Pues nadie le entiende, aunque por el Ruach habla misterios. Tremendo, tremendo. No puede haber don de lenguas ni dones del Ruach HaKodesh si no hay ni siquiera esta disposición de cantar y de agradecer y de bendecir el nombre de Yahweh. Amén. Cuando ya tenemos todo esto claro acerca de la importancia del canto, de aquellas veces que tú no has sabido cómo darle más gracias al Eterno, cántale, cántale, declara su poder. Y si el Eterno te inspira a ti una jalel, aprovéchala y apréndetela y disfrútala y cántala. No quieras, porque eso también a veces pasa, dices, es que el Eterno me dio una jalel y se las quiero mandar para que la graben. No, 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 esto es para ti, esto es entre el Eterno y tú. Cada uno de nosotros tenemos ministerios. Entonces, si el Eterno te dijo de una jalel en ese momento a ti, disfrútala, cántala, apréndetela y úsala muchísimas veces es más, pásatela cantando, ¿sí? Porque si no, entonces ya podríamos echarlo a perder por querer tener orgullo. No, ahora canten mi jalel. No, no, no. Es algo entre el Eterno y tú. A mí me ha pasado, sí, yo no sé prácticamente nada de música, pero el Eterno me permite decirle: toda Rabá, Yahshua HaMashiach, y empezar a cantar. A lo mejor no cantas, pero declamas y haces un poema y se lo dices al Eterno y bendito eres porque me has salvado y me has guardado. Aleluya. Pero hay que hacerlo. Si tienes ese don y ese talento, hazlo y hazlo para ti, que sea algo entre el Eterno y tú. Y ya si el Eterno dispone otra cosa, Él te llamará. No es no hay que estar buscando ser vistos o reconocidos. Bueno, Moisés cantó. Vamos a Éxodo 15, dice, entonces este es el cántico de Moisés y los hijos de Israel. Este cántico a Yahweh y dijeron: cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esta parashá es muy importante para nuestros ajim de la casa de Judá, los cuales bendecimos. Ellos inclusive cantan el cántico de Moshe en las sinagogas. Nosotros aquí no lo vamos a hacer. Sí, no empiecen a buscar porque a veces dentro de los cantos mezclan otras cosas que no convienen, pero sí nos vamos a dedicar a estudiar el cántico de Débora. Vamos a Jueces 5. Y qué tremendo, ya se nos está acabando el tiempo. Jueces 5. Entonces Moisés cantó después de haber sido liberados de los egipcios, tanto en Egipto como en el Mar Rojo, y declararon él y los hijos de Israel todo el amor y agradecimiento que tenían para con Yahweh. ¿Qué pasó con Débora? Vamos a hacer un pequeño contexto de la Haftará. En el tiempo de los jueces, que es una de las épocas más tristes, porque fue una época de mucha rebelión contra Yahweh, el Eterno permitía que los filisteos, que los cananeos, que los moabitas, que todos los enemigos de Israel fueran y los oprimieran por causa del pecado. Por causa del pecado. ¿Amén? Después de la muerte de Ahod,
los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Entonces, el pueblo de Israel pecaba constantemente. Y Yahweh los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh porque él tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Lamentablemente esto sigue ocurriendo. El pueblo se quiere olvidar del Eterno y entonces empiezan a haber calamidades. Pero a diferencia de en esos tiempos, hoy Yahshua ya pagó por ti y ya pagó por mí. Si alguien se olvida del Eterno y pisotea la sangre del Mesías, como está en Hebreos 10, 26 al 31, ya no hay vuelta atrás. No piensen que así como en el tiempo de los jueces ellos pecaban y se arrepentían y el Eterno los salvaba, así va a ocurrir hoy conmigo. No, porque Yahshua ya pagó por ti. Yahshua no va a bajar del cielo y va a permitir otra vez que lo crucifiquen para cuantas veces tú creas que sea necesario para que dejen de pecar. No, el Eterno ya pagó, ya no va a volver a pasar esto. Sin embargo, en esos momentos el Eterno permitía que los enemigos los atacaran y Él los rescataba. Y los volvían a atacar y Él los rescataba. ¿Por qué los atacaban? Ya lo dijimos, por causa del pecado. Entonces aquí, ¿quiénes atacaban al pueblo de Israel? Los cananeos. Los cananeos. Los cananeos tenían a un general llamado Sísara, que era muy hábil para la guerra, y que tenía un ejército muy grande y 900 carros cerrados. En ese momento Yahweh toma a Débora, que era una profetisa. Dice, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es decir, cumplía con la voluntad del Eterno de dar palabra de Yahweh a los hijos de Israel. Entonces, los hijos de Israel, pues lógicamente se acercaban a Débora diciéndole, ¿hasta cuándo va a durar este asedio y esta opresión de parte de los filisteos? Y entonces Débora manda llamar a Barak, dice en el verso 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo, ¿no te ha mandado Yahweh Elohim de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Fíjense aquí cómo el Eterno ya le estaba diciendo a Barak que tomara de 2 tribus, de Neftalí y de Zabulón, 10,000 hombres únicamente. Hacer la comparación de un ejército de 10,000 hombres contra 900 carros cerrados era poner en desventaja a los hijos de Israel, matemáticamente hablando, porque Yahweh iba a hacer la batalla, él iba a hacer la obra, no era por la cantidad de israelitas. Amén. Verso 7, yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y entonces Barak dice, yo voy, pero si Débora viene conmigo. Y entonces dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Yahweh a Sísara, y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber ceneo de los hijos de Jobab, y suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque en este es el día que Yahweh ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Yahweh delante de ti, y Barak descendió desde el monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Yahweh quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. O sea, la victoria de los hijos de Israel fue absoluta y total. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, es decir, iban en retirada. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Bendito es Yahshua HaMashiach. Y Sísara huyó a pie de la tienda de Jael, mujer de Eber ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber ceneo. ¿Quién era Javín, rey de Azor? El rey de Canaán. Lo vimos en el verso 2. Entonces había paz entre los cananeos y la casa de Eber. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta.
y le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. O sea, lo atendió. El hecho de no darle agua sino leche era una muestra todavía mayor de amistad. Amén. Y entonces dice, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, la mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo sobre su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Pero fíjense que no murió dormido. Ahorita lo vamos a ver. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, te mostraré al varón que buscas. Y él entró donde estaba ella y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Elohim en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Entonces, después de esa gran y maravillosa victoria de Yahweh sobre sus enemigos, a través de las tribus, es que esto está tremendo. Para defender a un pueblo, el Eterno solamente usó a la tribu de Neftalí, la tribu de Zabulón, ahorita vamos a ver quién más, y 10,000 hombres. Si tú piensas o yo pienso en una situación complicada, pero es que ellos tienen toda la ventaja, ¿qué soy yo? Nosotros no somos nada, pero Yahweh lo es todo. Y a lo mejor no es de que no seamos nada, que no importemos, no soy todo lo que tengo, nos ha administrado nuestro amado Naví. Entonces, valemos y la batalla no es tuya, ni contra una enfermedad. ¿Qué son los medicamentos? Un medio. Pero la sanidad, la salud, la sanidad la da Yahweh. Entonces animémonos. El Eterno no necesita un ejército muy grande. No necesita grandes armas o grandes medios para hacer su obra. Él requiere obediencia y disposición. Él requiere obediencia y disposición. Entonces ahora sí entramos de lleno en esta recta final de esta transmisión con el cántico de Débora y de Barak. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente de los caudillos de Israel, por haberse ofrecido, y subrayen esa parte, voluntariamente el pueblo, loada Yahweh, exaltemos al Eterno. No es lo mismo que tú o yo vayamos a cumplir con un deber, por ese deber, hacerlo voluntariamente. Que si en algún día el Eterno nos dice, vamos a hacer algo para atender esta causa, y entonces ni siquiera te digan, tú ven, no, ni siquiera te llamen, sino que tú inmediatamente digas, yo aquí estoy. Por eso dice en el libro del profeta Isaías, busqué un intercesor y no lo hallé, porque el Eterno quiere que estemos un paso adelante diciendo, Abba Kadosh, aquí estoy para lo que tú quieras. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo bendecir? Te amo, Yahshua HaMashiach. Eso fue lo que ocurrió con estos hombres. Ellos fueron voluntariamente, dijeron, Barak, vamos a levantarnos contra Jabín, el rey de los cananeos. Y ellos dieron un paso adelante y dijeron, aquí estamos. Tremendo. Oíd reyes y escuchad príncipes, yo cantaré a Yahweh, cantaré salmos a Yahweh, el Elohim de Israel, cuando saliste de Seir, oh Yahweh. Cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas y los montes temblaron delante de Yahweh, aquel Sinaí delante de Yahweh, el Elohim de Israel. Aquí Débora está haciendo una remembranza, es decir, qué bueno que vinieron voluntariamente los hombres de Israel a pelear, como en esos tiempos donde Yahweh peleó y acompañó y él hizo su obra en la batalla. Es decir, no está nada más dándoles el crédito de qué bueno que fueron y que pelearon, no, sino les está recordando que el poder para lograr la victoria dependía de Yahweh y depende de él, bendito es su nombre. En los días de Samgar, hijo de Anat, ¿quién es Samgar, hijo de Anat? Eso está en Jueces 3:31. Y en los días de Jael, que acabamos de leer, ¿sí? Y esposa de Eberseneo, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Era una opresión tan grande de parte de los cananeos hacia Israel que todo el mundo tenía miedo de salir. Nadie quería salir. Si ellos vivían en una ciudad amurallada, temían muchísimo poder salir. Era una situación muy complicada. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté
Me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. No es que aquí Débora se esté autoexaltando, ¿no? Sino hasta que está diciendo, hasta que el Eterno me levantó para juntarlos como una madre, para llamarlos como una madre, ¿sí? Cuando escogían nuevos dioses. ¿Por qué? Porque el pueblo otra vez estaba cayendo en idolatría. En lugar de hacer teshuvá y de acercarse al Eterno, estaban cayendo en idolatría por su cobardía. No tenían valor, y ahorita lo vamos a ver por qué. La guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Aquí en esta traducción no se le entiende muy bien, pero en otras traducciones dice, no se veía ni un solo dispuesto entre 40,000. Imagínense, entre 40,000 hombres que alguien dijera, vamos a la guerra, y todos miedosos, cobardes, temerosos. Eso es lo que les está reprochando. Mejor el Eterno me usó a mí, les dice Débora, como una madre. Tremendo. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Ahí va a empezar a agradecer a los que sí acudieron. Para los que voluntariamente os ofreciste en el pueblo, entre el pueblo, exaltemos al Eterno. Loada Yahweh. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas. Aquí se refiere a los príncipes, a los jefes, a los que tenían un cargo en el pueblo de Israel. Los que presidís en juicio y vosotros que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Yahweh, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Yahweh. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. ¿A qué se refiere aquí? A que entre los jefes que habían acudido voluntariamente para la batalla, ellos no se iban a dar la gloria al ejército o a la estrategia o a los arqueros, no. Ellos iban a darle gloria al Eterno, iban a darle toda exaltación y toda gratitud al Eterno, porque ellos solamente fueron con 10,000 contra 900 carros cerrados y un ejército. Entonces por eso dice, lejos del ruido de los arqueros, o sea, no pensando en nuestras fuerzas. Verso 3, entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Yahweh marchó por él en contra de los poderosos. Tremendo, qué palabras tan tremendas. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. Aquí está algo muy hermoso. Vimos que el llamado del Eterno era para la tribu de Neftalí y de Zabulón. Sin embargo, voluntariamente, qué varones, vinieron de la tribu de Efraín y de la tribu de Benjamín. Y no nada más vino el pueblo, vinieron príncipes y dijeron, aquí estamos, vamos a la batalla. Esos son hermanos de verdad, bendito es Yahshua. Y la de Zabulón, los que tenían vara de mando, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, tremendos varones. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle, sí, varones que meten el hombro, que apenas tú estás viendo que algo fuerte viene y ya sientes su mano en tu espalda y te dicen, estoy contigo. ¡Aleluya! De esos varones son los que el pueblo de Israel debe tener. Perdonen la expresión, entrones, aguerridos, dispuestos a servir. ¡Aleluya! Pero no es así en todos, desde ese tiempo y ahora también. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿A qué se refiere? No se refiere a que los de la tribu de Rubén pensaran, sí, vamos a ir a la guerra. No, todo lo contrario. Ellos, en la tribu de Rubén, recuerden que ellos estaban al otro lado del Jordán. Ellos dijeron, ¿vamos o no vamos? No, mejor no vamos. Porque qué tal que pierden y entonces los cananeos se van a venir contra nosotros. A eso se refiere. Grandes resoluciones. Tuvieron que resolver que no iban a ir y que no fueron. Por eso Débora les reclama o les recrimina. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Esto es que no quisieron estar peleando junto a sus hermanos. Eso ya lo hemos estudiado también en las parashot anteriores. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Esto quiere decir que eran hombres fuertes, capaces, pero miedosos. Qué terrible. Pero tenían un corazón miedoso. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y Dan, por qué se estuvo junto a las naves? Quien no defiende al pueblo no puede estar en el pueblo. Nuestro amado Naví lo ministra en la Haftará. Quien no defiende a la Keilah no puede estar en la Keilah.
Y eso está en Deuteronomio 28. El hombre medroso y pusilánime, el hombre cobarde. Y eso aplica para hombres y mujeres, no nada más para los hombres. Se mantuvo a hacer a la ribera del mar, se quedó en sus puertos. Increíble. ¿Cuántas veces ha pasado que se requiere el apoyo del pueblo y el pueblo no va? El pueblo no acude. Se maldice el pueblo, se maldice. Sí, la tribu de Rubén, la tribu de Dan, por no haber ido, la tribu de Aser, por no haber ido, se maldijeron. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos, ahí está la obra de Yahweh, pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Aquí está un poquito mal traducido, lo que se refiere es decir, aplasta, oh alma mía, a los poderosos, es decir, a todos esos reyes. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. ¿Por qué dije que las tribus que no fueron se maldijeron? Porque aquí una ciudad llamada Meroz, también pudiendo acudir a ayudar a la guerra, no quisieron ir. Verso 23, maldecida a Meroz, dijo el ángel de Yahweh. Maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron, dice en las traducciones, a la ayuda de Yahweh. No, porque no vinieron al servicio de Yahweh. Entonces, si a alguien se le llama y no va a servir, o alguien ve que puede servir y no lo hace, le es pecado. Eso está, permítanme, en Santiago 4:17. Y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Verso 24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber-Seneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. ¿Por qué dice bendita en la tienda? Porque Jael era una mujer santa, que no estaba haciendo chisme por aquí por allá, no andaba metiéndose en cosas que no le importan, no, estaba en su tienda. Por eso Sísara llegó y la encontró allí. Era una mujer que sabía dónde debía de estar y el papel que cumplía. No era una mujer que se quisiera poner talit, no era una Jezabel, no era una mujer que quisiera ocupar el lugar de Débora, no, era una mujer sencilla, pero que estaba en santidad y que estaba en el lugar correcto, no en el tiempo correcto, en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Y entonces Yahweh le entrega al enemigo a sus pies. Él pidió agua y ella le dio leche, en un tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano en la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara e hirió su cabeza y le horador y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. En la lectura anterior del capítulo 4 pareciera que al darle el mazazo, pues nada más se murió y ahí dormido Sísara. No, en otras traducciones dice que se retorció hasta morir. ¿Por qué? Porque esa es la paga de los malvados. ¿Por qué malvados? Ahorita vamos a ver todo lo que hacían estos perversos con los hijos de Israel. La madre de Sísara se asoma a las ventanas y por entre las celosías y dice, ¿por qué tarda su carro en venir? Aquí está narrando Débora la ansiedad y el miedo que ya tenían los cananeos al ver que no regresaban con victoria, no regresaban con botín su ejército y sus generales. Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella misma se respondía, o sea, se estaban tratando de calmar porque sabían que algo malo había pasado. ¿No han hallado botín y lo estarán repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Fíjense cómo trataban a nuestras hermanas, a las hijas de Israel. Ellos se repartían entre el botín a las mujeres para violarlas. Eso es algo abominable, por eso este malvado se retorció hasta morir. Porque ese es el destino de los perversos y todo aquel que se mete contra Israel. Las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes que tomaron el botín. O sea, todo eso era lo que hacían. Llegaban y despojaban y ahora a repartirse y a maltratar a las mujeres y esto y aquello. Es terrible. Y entonces, por eso decía en el Salmo, les invitaba a que lo dijéramos con fuerza y con convicción, porque esta es la conclusión central de todo este cántico tan hermoso y, ¿por qué no decirlo?, tan firme de cómo Yahweh derrota a sus enemigos con poco y hasta con una persona.
Sísara podía haber huido y haber regresado y haber vuelto a hacer un ejército y volver a oprimir a los hijos de Israel. Se ha visto en la historia así. Lean en los libros de Samuel cuando Saúl dejó vivo a un rey. Se los dejo de tarea. ¿Sí? Ese rey, ¿sí? Después, hasta el día de hoy, su descendencia, los hijos de Amán, siguen causando problemas a los hijos de Israel. Por causa de uno. Aquí, por una mujer santa y por un grupo de varones voluntarios, esforzados, llenos de bendición, en ese momento y después, el Eterno dio libertad a los hijos de Israel. Así perezcan tus enemigos, oh Yahweh, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Qué tremendo, porque Yahweh está con ellos. Y la tierra reposó 40 años. Esa última parte ya no es parte del cántico, es como una continuación que está escrita en este precioso libro para que se sepa que después de eso, 40 años, es decir, el doble de lo que habían sido oprimidos, estuvieron en Shalom. Entonces, amados Sahim, esta Haftará es muy interesante. Solamente vimos una pequeña parte acerca del cántico, acerca de por qué cantar, de la importancia de lo que se canta. Bendito el Eterno. Aleluya. Entonces, reflexionemos. Yo les invito a que repasen, les repito, la Haftará, porque ahí nuestro amado Naví toca muchos más temas acerca de la salida de Egipto, acerca del maná, la importancia del maná, quien es Yahshua HaMashiach mismo. Repásenla. Y a todos los Kadoshim y Kadoshot, cantemos, aprendamos a cantar. Si no te nace, si no te inspira el Eterno una canción, la que dijimos, Toda, Rabba, Yahshua, Adon, aleluya. Con eso es más que suficiente para iniciar. Ya el Eterno, si Él quiere, te dará un poema o simplemente que sigas exaltando con otra jalel y otra jalel y otra jalel y otra jalel y seas más hermoso y agradable delante de sus ojos. Aleluya. Hagamos una oración para darle gracias al Eterno y exaltemos comprendiendo lo que acabamos de estudiar. Aleluya. Padre eterno Yahweh, gracias bendito Yahshua Mashiach por haberte hecho cargo, Abba Kadosh, de todos nuestros enemigos antes y aún ahora, que nos das bendiciones más de las que nosotros nos damos cuenta. Que así como derrotaste a Sísara y a todos sus enemigos, derrotes a todos aquellos que se levantan contra tu pueblo Israel, inclusive las enfermedades, dolencias y padecimientos, fuera, en el nombre bendito y poderoso Yahshua Mashiach. Abba Kadosh, que haya más hombres escogidos de la casa de Judá y de la casa de Israel, que así como estos varones se levantaron voluntariamente a respaldar a Barak, Abba Kadosh, y acudieron no solamente los que tú llamaste de las tribus, sino también de Efraín y de Benjamín, que así haya más hombres dispuestos a levantar la mano para servir en tu obra, bendito Yahshua Mashiach. Sigue bendiciendo a tu siervo, nuestro amado Naví, a todos los siervos y siervas que se levantan, Abba Kadosh, para hablar, bendito Yahshua Mashiach, y que el pueblo cambie, que el pueblo acuda a ti. Fuera, Abba Kadosh, de nosotros toda la cobardía, aleja de nosotros a la gente mala y perversa, líbranos de Acán, de Acab, de Jezabel. Padre eterno, te damos toda Rabá por esta gran enseñanza que nos has dado y la llevaremos por obra. Aprenderemos a cantar y a gozarnos, a adorarte, bendito Elohim de Israel. Beshen Gadol Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, aleluya, y aleluya. Y ahora exaltemos al Eterno con esta jalel, Omen.